Apenas se mantenía en pie, las costillas marcadas, una pata que se arrastraba, los ojos apagados como una linterna sin aceite. El patio de la subasta bullía de compradores, ganaderos en busca de fuerza, velocidad y buena estirpe. Pero este toro no tenía nada de eso. Era el último de la fila, atado a un poste oxidado, ignorado, juzgado, olvidado. Fue entonces cuando el viejo Silvestre lo vio. El granjero había venido por semillas, no por ganado, pero sus botas se detuvieron en la grava, como si algo invisible las retuviera. El sol dio justo en la cara del toro, y en aquel animal roto, Silvestre vio una historia que aún no conocía. «¿Qué le pasó a este?», preguntó. El subastador se encogió de hombros. «Enfermo. Quizá lo golpeó algo, no sirve. Será carne en 2 días». Hubo un silencio. Silvestre volvió a mirar. Algo en la quietud del toro. No era miedo. Tampoco era debilidad. Era observación, como si supiera. «Me lo llevo», dijo el anciano en voz baja. La multitud murmuró confusa. Algunos rieron entre dientes. «El viejo está perdiendo la cabeza», susurró alguien. Pero a Silvestre no le importó. No sabía por qué lo hacía, solo que tenía que hacerlo. Y así, sin saberlo, se llevó a casa algo más que un toro. Se llevó un secreto. Si crees en las segundas oportunidades, esta historia es para ti. El remolque traqueteó todo el camino de regreso a la granja. El polvo se arrastraba detrás como una cinta en el viento. Silvestre conducía en silencio. Sus manos apretaban el volante, sus pensamientos enredados en la duda. ¿Qué había hecho? El toro no se movió en todo el trayecto. Se mantuvo en pie, apenas en equilibrio, pero sus ojos permanecieron abiertos, observando, esperando. Cuando llegaron a la granja, Silvestre estacionó el remolque junto al viejo corral. Los demás animales se mantuvieron a distancia. Las gallinas cacareaban nerviosas, los perros ladraron y luego se quedaron en silencio, con las orejas gachas, las colas rígidas. Era como si algo en el aire hubiera cambiado. Abrió la puerta del remolque y esperó. Lentamente el toro bajó, un casco tras otro, pesado y vacilante. Su cuerpo temblaba ligeramente, no solo por debilidad, sino por contención, como si guardara algo dentro de sí. Silvestre había construido ese lugar con sus propias manos, hectárea tras hectárea de suaves colinas, un granero rojo envejecido, árboles frutales que se doblaban bajo el peso de las estaciones. Pero ahora, con el toro bajo el vasto cielo, la granja se sentía diferente. Esa noche no comió mucho. Simplemente se quedó en un rincón del potrero, mirando hacia los árboles. Su cabeza estaba inclinada, escuchando. ¿Qué? Silvestre no podría decir. A la mañana siguiente, el anciano le llevó agua y grano. El toro no se movió al principio. Luego, con lenta precisión, giró la cabeza y se encontró con la mirada de Silvestre. Había algo en esa mirada. No dolor, no confusión, sino enfoque, como si intentara recordar algo. Silvestre rió entre dientes. «Tienes fantasmas en la cabeza, ¿verdad?». Pero el toro no parpadeó. Solo se quedó mirando fijamente. Esa noche, Silvestre se sentó en el porche con una linterna y su café negro. El viento traía sonidos extraños del bosque, crujidos lejanos, un zumbido suave, casi metálico. Los perros no ladraron, ni una sola vez. En el potrero, el toro permanecía mirando en la misma dirección, hacia el bosque, todavía escuchando, todavía esperando. Y Silvestre, por primera vez en años, sintió algo en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. Inquietud. Silvestre había vivido solo durante más de 20 años. Sus manos estaban callosas por la tierra, su espalda encorvada por el tiempo. No era de los que hablaban mucho, ni siquiera con los vecinos, que eran escasos. Pero cada domingo, puntual como un reloj, su hija Sofía llegaba de la ciudad, trayendo víveres y a su nieto curioso y de ojos grandes, Lucas. Lucas tenía 8 años.
delgado, callado y siempre con un pequeño cuaderno de dibujo bajo el brazo. Tampoco hablaba mucho, pero lo veía todo, especialmente las cosas que la mayoría de la gente ignoraba. Ese domingo, mientras el coche subía por el polvoriento camino, Lucas se asomó por la ventanilla. «Abuelo, ¿qué es eso?». Silvestre miró hacia donde el niño señalaba. El toro estaba inmóvil al borde del corral, casi como una estatua tallada en tierra. «Problemas», murmuró Silvestre. «Lo compré por lástima. Pobre animal, está acabado». Lucas no dijo nada, pero la forma en que sus ojos se detuvieron en el animal, Silvestre lo notó. Después del almuerzo, mientras Sofía barría el porche y Silvestre revisaba el tanque de agua, Lucas se acercó a la cerca. El toro no se movió. Su cabeza giró ligeramente, lo suficiente para ver al niño. Se quedaron mirando durante mucho tiempo. Lucas abrió lentamente su cuaderno de dibujo y comenzó a dibujar. No miraba hacia abajo, mantenía los ojos fijos en el toro. En sus líneas no dibujó debilidad, dibujó fuerza, fuerza silenciosa, algo que había sido escondido, enterrado bajo la enfermedad y el tiempo. Dentro de la casa, Sofía suspiró. «Papá, ¿por qué trajiste esa cosa aquí? ¿Y si es contagioso?». Silvestre se encogió de hombros. «No me pareció bien dejarlo allí. Además, no es de los que se rinden fácilmente». Sofía puso los ojos en blanco. «Bueno, solo mantén a Lucas lejos de él». Pero Lucas ya había decidido. Esa noche, bajo la luz parpadeante de una vieja lámpara de techo, le mostró el boceto a su abuelo. Silvestre entrecerró los ojos. Era el toro, pero no como estaba. El dibujo lo mostraba salvaje, majestuoso, sus cuernos brillando a la luz de la luna. Miró al niño. «¿Por qué lo dibujaste así?». Lucas solo susurró: «Porque es así». Silvestre no respondió, pero en lo más profundo de su ser, él también lo sintió. Algo se gestaba, algo que no podía explicarse. Los días pasaron lentamente, como jarabe de azúcar goteando de una jarra vieja. El toro, todavía sin nombre, permanecía distante. Comía lo justo para sobrevivir. Nunca hacía ruido, nunca reaccionaba a los otros animales. Pero la tensión a su alrededor era como un muro invisible. Los peones que ayudaban con la cosecha evitaban por completo el potrero. «No le des la espalda», advirtió uno de ellos. «Hay algo en sus ojos, demasiado tranquilo». Otro, más supersticioso, se persignaba cada vez que pasaba. «Está maldito», murmuró. «No es una enfermedad común, es como si estuviera esperando algo, o a alguien». Silvestre los ignoraba, pero él también estaba inquieto. Cada mañana, el toro permanecía mirando en la misma dirección, hacia el bosque. Nunca se movía, nunca parpadeaba si te acercabas, como una estatua que guarda un secreto. Una mañana el gallo no cantó. Las gallinas fueron encontradas acurrucadas en la esquina de su gallinero, silenciosas y temblorosas. Un poste de la cerca en el borde del bosque estaba partido en dos, sin rastros, sin señales de lucha. Solo el aire, frío, pesado, incorrecto. Silvestre no dijo nada, pero esa noche cerró el granero con llave por primera vez en años. Lucas, sin embargo, no tenía miedo. Venía todos los días con su cuaderno de dibujo y se sentaba a pocos metros de la cerca, dibujando en silencio. «No es malo», dijo el niño una vez. «Solo no es de aquí». Silvestre rió nerviosamente. «¿Cómo? ¿De otro planeta?». Lucas no rió. «No, de otro tipo de lugar, uno donde tienes que esconder quién eres». Silvestre no sabía qué decir, pero algo en la forma en que el toro observaba al niño, tranquilo y sin parpadear, hizo que el granjero se detuviera. Los rumores, sin embargo, crecían. Una vecina pasó con huevos frescos y al notar al toro dio un paso atrás. «¿Estás seguro de que esa cosa es segura?», preguntó. «Parece que ha visto la guerra». Silvestre no respondió, pero la verdad era que él tampoco lo sabía. A medida que el verano avanzaba,
La tierra se volvía más silenciosa, no solo en el sonido, sino en la sensación. El canto de los pájaros se volvió más tenue. Las noches se hicieron más pesadas. Y el toro, todavía sin nombre, todavía en silencio, permaneció enraizado al borde del potrero, siempre mirando hacia el bosque. Lucas venía cada tarde a sentarse junto a la cerca. No traía juguetes, no corría como otros niños. Simplemente se sentaba allí, observando. A veces tarareaba una melodía tan suave que era casi parte de la brisa. El toro escuchaba, siempre. Un día, Lucas se inclinó y susurró algo a través de los postes de madera. «Ya no tienes que esconderte». El toro parpadeó, solo una vez, y en ese instante algo cambió. Más tarde esa noche, Silvestre estaba reparando una bisagra rota cerca del granero cuando notó algo. El toro se había movido, no mucho, pero lo suficiente para romper el patrón. Ahora estaba más cerca de la casa, la cabeza ligeramente girada hacia el porche, donde el cuaderno de dibujo de Lucas había sido olvidado en una silla. No fue una coincidencia. Esa noche, el viento aulló más fuerte de lo normal. Un trueno repentino estalló en el cielo, aunque no se veían nubes. Los perros gruñeron a la nada, los caballos se negaron a entrar en los establos. Silvestre encendió su linterna y salió, con el corazón acelerado. El toro estaba inmóvil en medio del pasto, pero sus orejas se movían. Estaba escuchando de nuevo algo que nadie más podía oír. Silvestre observó largamente, la llama en su mano parpadeaba. Luego susurró al viento. «¿Qué eres?» A la mañana, la conexión entre el niño y el toro se había profundizado en algo tácito. Lucas ya no solo miraba, le hablaba no con palabras, sino con su presencia, con el silencio, con los dibujos. Un día trepó por la valla y colocó suavemente su mano en el hombro del toro. Silvestre lo vio desde el porche. Su corazón se heló, pero el toro no se inmutó. En cambio, bajó la cabeza solo un poco hacia el niño, y por un breve momento pareció que se inclinaba. El anciano se frotó los ojos. Nadie creerá esto, y en lo profundo de su ser empezó a preguntarse, ¿fue la gracia lo que trajo al toro aquí o el destino? Algo no andaba bien. Silvestre lo sintió primero en sus huesos, un frío punzante que se le clavó hondo y no se iba. Ni siquiera bajo el sol del verano. Los animales también lo sentían. Las cabras se negaban a pastar cerca del bosque. Los perros se quedaban debajo del porche, las orejas pegadas, los ojos esquivando el bosque. Incluso el aire había cambiado. Era más pesado, más silencioso, como si contuviera la respiración. Por las noches, extraños sonidos resonaban por los campos. No los habituales aullidos de búhos o el crujido de los jabalíes. Estos eran más profundos, más intencionales, como algo que caminaba de un lado a otro, observando. Una mañana, Silvestre encontró un rastro de ramas rotas al borde del bosque, sin huellas, sin marcas de garras, solo presión, marcas profundas en el suelo, como si algo masivo hubiera pasado. Reforzó la cerca. Acercó el ganado al granero. Le dijo a Sofía que no trajera a Lucas por unos días, pero el niño vino de todos modos. «Abuelo», dijo Lucas una tarde, «está nervioso». Silvestre siguió la mirada del niño. El toro estaba quieto, sí, pero ahora había una tensión en sus músculos. Su cola se movía con más frecuencia. Sus ojos, normalmente ilegibles, estaban fijos en el borde del bosque, sin parpadear. «¿Qué está esperando?», murmuró Silvestre. Lucas no respondió. Simplemente abrió su cuaderno de dibujo y una página en blanco. Esa noche, la tormenta finalmente llegó. No de lluvia, sino de silencio. Un silencio tan denso, tan antinatural, que ahogaba incluso a los grillos. Las linternas de la casa parpadearon. El viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas. Y en el granero los animales pateaban sin razón. Luego, un grito, lejano, cerca de las colinas. No humano, no animal. Algo intermedio. Silvestre agarró su rifle y salió,
con el corazón acelerado. Recorrió la oscuridad, pero no vio nada. Solo el toro, de pie en la puerta, con la cola rígida, la respiración pesada, pero sus ojos brillaban. Por primera vez, Silvestre sintió miedo, no del toro, sino de lo que podría haber ahí fuera. Y de alguna manera, lo sabía, el toro no tenía miedo. Estaba listo. Lo que sea que viniera, no era la primera vez que lo enfrentaba. Y no sería la última. La mañana siguiente fue inusualmente tranquila. Ni pájaros, ni viento. Solo una calma sofocante. Silvestre no había dormido. Había observado el bosque desde la ventana toda la noche, pero nada vino, hasta el amanecer. Fue entonces cuando lo vio. Una profunda grieta en el tramo este de la cerca. No rota, sino desgarrada, como si algo con una fuerza aterradora hubiera irrumpido. Los árboles estaban doblados, la tierra removida, y en el suelo largas, arrastradas huellas, como de garras. Siguió el rastro con pasos lentos, el rifle en mano. El aire olía a hierro. A mitad de camino hacia el arroyo encontró lo que quedaba de un jabalí, desgarrado, no comido, sino destrozado. Haya sido lo que hizo eso, no vino por comida, vino por dominio. Dio la vuelta inmediatamente con el corazón latiéndole con fuerza. Lucas ya estaba afuera, de pie cerca del toro. ¡Adentro! ¡Ahora!, ordenó Silvestre, su voz más aguda de lo normal. Lucas no se movió. Él sabe lo que es, dijo en voz baja. El toro estaba en una postura baja y defensiva, músculos tensos, fosas nasales dilatadas. Sus ojos estaban fijos en el borde del bosque. Silvestre también pudo sentirlo ahora, algo los estaba observando. Entonces llegó el sonido, profundo, gutural, un gruñido, pero de ninguna criatura que Silvestre conociera, ni lobo, ni jaguar, algo ancestral, olvidado. Las ramas se rompieron, los árboles se movieron. Silvestre levantó su rifle, pero el toro dio un paso adelante. No fue un ataque, fue una advertencia. La criatura no se mostró por completo, solo una silueta entre los troncos. Masiva, sombría, se movía con una quietud demasiado antinatural para su tamaño. Luego se detuvo. Un par de ojos pálidos y brillantes miraron desde la oscuridad, fijos en Lucas. El niño se quedó inmóvil, y en ese momento el toro bramó, un sonido tan fuerte, tan gutural, que hizo temblar el suelo bajo ellos. No era miedo, era una orden. La cosa en el bosque dudó, y por un segundo Silvestre vio algo que no podía explicar: miedo en sus ojos. El toro escarbó con los cascos en el suelo, los músculos ondulando bajo su piel cicatrizada. Lo que sea que fuera esta cosa, lo reconoció y retrocedió. Desapareció en el bosque, tan silenciosamente como había llegado. Lucas se volvió hacia su abuelo. «Te lo dije, no es de aquí». Y Silvestre por fin creyó. La criatura no se mantuvo alejada. Esa noche el toro no durmió. Se quedó solo en la cerca, el cuerpo tenso, mirando hacia el bosque como un guardián esculpido en carne y hueso. Ni siquiera el viento lo movía. Silvestre intentó descansar, pero la inquietud le roía el pecho como un tambor de advertencia. Los perros gimoteaban, las colas entre las patas, los caballos pateaban sus establos y los árboles susurraban. Lucas, a pesar de todas las protestas, se mantuvo cerca del toro. «No tengo miedo», dijo. «Él está aquí por una razón». Silvestre observó cómo el niño ponía una mano sobre el grueso pelaje del toro. Fue entonces cuando el anciano lo vio. El cuerpo del toro, herido, desgastado, zumbaba, no con sonido, sino con energía. Pulsaba bajo su piel, como algo esperando ser liberado. Silvestre finalmente entendió. El toro no se escondía por miedo, se estaba conteniendo. A la mañana los signos eran peores. Los árboles al borde del pasto estaban de nuevo arañados, esta vez más alto.
la corteza arrancada, la savia goteando como sangre. Una sombra había cruzado la tierra, pero solo una criatura la sintió por completo. El toro. Ahora se movía diferente. No débil, no lento, patrullaba. Sus ojos nunca abandonaban el borde del bosque. Suave resoplido al amanecer, tensión al anochecer. Nadie más vio al cazador, pero él lo sentía. Luego vino el segundo golpe. Esta vez, a la luz del día. Las gallinas gritaron primero, luego las cabras. Algo se movió en el huerto, rápido y profundo. Las ramas se rompieron, los cascos tronaron, los gritos resonaron desde el campo de abajo. Lucas se había dirigido cerca del arroyo. El toro lo vio, y sin dudarlo, corrió, sin cojear, sin vacilación. Su cuerpo tronó a través del pasto como una fuerza de la naturaleza renacida. El polvo explotó bajo sus cascos. La tierra tembló. Silvestre apenas tuvo tiempo de gritar. Vio la silueta ahora, emergiendo del bosque. Profunda, oscura, rápida, demasiado rápida. Y Lucas, demasiado lejos. El toro lo alcanzó primero. Justo cuando la criatura saltó de los árboles, el toro giró y recibió el impacto total. Los cuernos enganchados, el cuerpo retorcido en una defensa violenta. Un grito, inhumano, resonó entre los árboles. Y de repente, el cazador no estaba atacando a un niño. Estaba luchando contra un guardián. El impacto sacudió la tierra. El polvo explotó a su alrededor, mientras la criatura chocaba contra el costado del toro, las garras destellando, los dientes chasqueando. Pero el toro no cayó. Absorbió el impacto, los cascos se hundieron profundamente en el suelo, los músculos ondulando como cuerdas de piedra. Lucas tropezó hacia atrás, los ojos desorbitados, el corazón latiéndole en el pecho. La cosa era diferente a todo lo que había visto, sombría, huesuda, con ojos que brillaban como carbones ardientes. Gruñó y se abalanzó de nuevo, esta vez hacia el niño. Pero el toro se giró. Uno de sus cuernos golpeó el flanco de la bestia, cortando profundamente. Un aullido brotó del bosque. Silvestre corrió. El rifle temblaba en sus manos, pero se detuvo abruptamente. No podía hacer nada. Ningún disparo podría ser lo suficientemente rápido. Ahora estaba entre ellos. El toro bramó. No un mugido. Un bramido que atravesó el aire como un grito de batalla de la antigüedad. La criatura se encogió y por primera vez intentó huir, pero el toro persiguió. Herido, sí, sangrando, sí, pero imparable. Llevó a la cosa paso a paso furioso hacia atrás, a través del pasto, hacia el bosque, lejos del niño. Luego, en el borde del bosque, la bestia se giró, desesperada, y se abalanzó de nuevo. Fue un error fatal. El toro cargó, y con una última embestida, los cuernos bajos, todo su peso detrás, empujó a la criatura contra la tierra con un sonido que silenció hasta el viento. Silvestre se quedó inmóvil. Lucas se aferró a su cuaderno de dibujo, los ojos llenos de lágrimas. El toro retrocedió. La criatura yacía quieta. Luego, como humo, se disolvió. No en sangre o cuerpo, en sombra, como si nunca hubiera sido real, como si solo hubiera sido miedo en forma. El aire cambió, los pájaros regresaron, el viento se movió, la tierra exhaló, y el toro, con el cuerpo desgarrado, el aliento jadeante, se volvió hacia el niño. Cojeó lentamente hacia Lucas, cada paso más pesado que el anterior, y luego, con increíble suavidad, bajó su enorme cabeza y empujó el hombro del niño. Lucas le pasó los brazos alrededor del cuello, lágrimas silenciosas cayeron. Silvestre los alcanzó finalmente y se arrodilló junto al toro. Miró a los ojos del animal, tan llenos de dolor, de fuerza, de algo más que instinto. «Lo sabías», susurró el anciano, «todo el tiempo, lo sabías». Y el toro, por primera vez, cerró los ojos.
no en derrota, sino en paz. La granja estuvo en silencio durante días. Nadie vino, nadie preguntó. Era como si la propia tierra hubiera acordado. Lo que sucedió aquí no estaba destinado a ser explicado por el mundo. El toro yacía bajo la vieja higuera cerca del granero. Silvestre y Lucas curaron sus heridas a diario. Agua, ungüento, silencio. Nunca se resistió. Simplemente los observaba. Como siempre, la noticia se corrió. Como siempre sucede en los pueblos pequeños. Los vecinos venían, curiosos, pero sus ojos delataban inquietud. ¿Ese toro salvó al niño?, preguntó uno incrédulo. Silvestre simplemente asintió. «Es peligroso», susurró otro. Silvestre se volvió hacia él, firme. «Es leal. Más de lo que puedo decir de la mayoría de los hombres». Lucas nunca se apartó de su lado. Le dio un nombre. Bruno. Era simple, suave y tenía peso. «Creo que siempre lo tuvo», dijo el niño. «Solo que no sabíamos cómo escuchar». Silvestre no lo contradijo. Algo también había cambiado en el anciano. El miedo que antes había atormentado su silencio ahora daba paso a otra cosa: respeto, gratitud. Una mañana, mientras la niebla se disipaba sobre las colinas, Silvestre fue a la higuera con una taza de café. Bruno estaba de pie, no del todo recuperado, pero fuerte, su cabeza erguida, su cuerpo marcado por las cicatrices pero orgulloso. Lucas corrió hacia él riendo, y por primera vez Bruno se agachó, no por debilidad, sino para encontrarse con el niño a la altura de los ojos. Silvestre sintió un nudo en el pecho, un nudo de emociones que no había sentido en décadas. Se acercó, puso una mano en el enorme hombro del toro y dijo casi para sí mismo: «Te traje aquí porque pensé que te salvaba». Miró a los ojos profundos y sabios de Bruno. «Pero fuiste tú quien nos salvó». A partir de ese día, Bruno ya no fue solo un animal. Se convirtió en un símbolo de fuerza silenciosa, de protección, de segundas oportunidades, y cuando las tormentas volvieran, que lo harían, todos en ese valle sabían, había un guardián vigilando, no por deber, sino por amor. Se dice que cada alma lleva una historia. Algunas historias son ruidosas, cantadas en escenarios, escritas en libros. Otras son silenciosas, talladas en el silencio, llevadas en cicatrices, sentidas solo en la presencia. La historia de Bruno no trataba de ruido, se trataba de observar, esperar, proteger, amar sin pedir nada a cambio. Llegó a esa granja roto, olvidado. Todos vieron un toro moribundo, sin valor, extraño, pero dentro de él ardía un recuerdo, un propósito, un secreto que llevó hasta el momento más importante. Y quizás esa es la verdadera fuerza, no el poder, no el ruido, sino el coraje de estar ahí, cuando nadie más ve el peligro, cuando nadie más entiende. Lucas nunca lo olvidó. Años después, crecería y pintaría la historia del toro de ojos brillantes, el guardián, el protector, el que se inclinó ante un niño y se enfrentó a las sombras. Los visitantes vendrían a la granja, algunos por curiosidad, otros en busca de algo que no podían nombrar. Verían la higuera, escucharían la brisa, y algunos jurarían que todavía podían sentirlo, observando, esperando, protegiendo, porque algunos seres no son solo animales. Son recuerdos envueltos en músculo, son espíritus con pezuñas, son la respuesta a una pregunta que aún no hemos aprendido a hacer.